El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz. Hola, soy Regina Revilla, presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. Este episodio de nuestro podcast está basado en el capítulo Margarita Salas, Eladio Viñuela y Severo Ochoa, escrito por Pedro García Barreno, médico, miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Margarita Salas y su esposo, Eladio Viñuela, figuran entre los discípulos, o si se prefiere, entre quienes se beneficiaron de las enseñanzas y apoyo de Severo Ochoa, ambos en Nueva York, de los que trataba el capítulo anterior. Pero la importancia, tanto en la investigación como en la presencia pública en España, especialmente en la biología molecular, de Margarita Salas, justifica que se les dedique este capítulo, a cargo de alguien que los conoció bien. Un recuerdo de dos personas en la vida de Severo Ochoa: Margarita, discípula aventajada, y Eladio, su marido, un investigador excepcional. Margarita Salas Falgueras nació en Canero, parroquia del concejo de Valdés, a 10 kilómetros de Luarca, en 1938, el mismo año en que Ochoa conseguía una beca de la Fundación Nuffield para trabajar con Rudolf Peters en Oxford. En 1958, el verano correspondiente al tercer curso de química fue decisivo para su futuro. Aquel año, Severo Ochoa, que había rehusado visitar España desde su salida en 1936, en 1956 adoptó la nacionalidad norteamericana, renunciando a la española que jamás recuperó. Pasó 2 semanas en su natal, Luarca, y otras 2 en Gijón, donde había nacido su mujer, Carmen. Aparte de la relación familiar, el tío de Severo, Álvaro de Albornoz, estaba casado con la tía del doctor Salas, Amalia Salas. José Salas y Ochoa trabaron buena amistad en los años de la residencia de estudiantes. El padre de Margarita invitó al matrimonio a comer y encargaron una paella en un restaurante. El recibimiento de tan suculenta comida, relataba Margarita, fue todo un acontecimiento. Margarita tuvo la oportunidad de hablar de sus expectativas. Al día siguiente llevaron a Ochoa a dar una conferencia a Oviedo. Era un brillante orador y ella quedó fascinada. Aún no había estudiado bioquímica, que era una asignatura de 4º curso. Ochoa prometió enviarle un libro y cumplió su palabra. Le envió la primera edición, 1953, de General Biochemistry, de Joseph S. Fruton y Sophia S. Topsy-Simmons, editado por John Wiley & Sons, con una dedicatoria. Margarita finalizó sus estudios de licenciatura en química con la decisión de dedicarse a la bioquímica y trabajar en un laboratorio. Ochoa le recomendó hacer la tesis doctoral en España bajo la dirección de un excelente bioquímico, Alberto Sols, formado en el laboratorio de Carl y Gerty Cori, en la Washington University School of Medicine, en San Luis, donde también había estado Ochoa, y luego realizar una estancia postdoctoral en su laboratorio en la Universidad de Nueva York. El uso de los textos para la elaboración de este podcast está autorizado por los autores, la editorial Planeta y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Margarita y su marido, Eladio Viñuela, casados un año antes, ambos con 26 años, llegaron al laboratorio de Ochoa en agosto de 1964, justo a tiempo para asistir a las jornadas finales del 6º Congreso Internacional de Bioquímica. Corrían los años 60, un momento en que no era nada habitual que una mujer con la tesis recién leída saliera de España para hacer un postdoc, aunque, recuerda Salas, no iba sola. Ya fui casada, pero Ochoa tuvo el acierto de ponernos en grupos separados. Así, por lo menos aprenderéis inglés, nos dijo, pero lo que pretendía era que cada uno desarrolláramos nuestra ciencia de forma independiente. El primer proyecto de Margarita en el laboratorio de Ochoa se centró en el estudio del sentido de la lectura del mensaje genético. También colaboró con Jerry A. Last, en el análisis de la terminación de la cadena polipeptídica. A continuación, se ocupó de la iniciación de la síntesis de proteínas.
Eladio se instaló en el laboratorio de Charles Weisman y participó en un estudio sobre la replicación del bacteriófago MS2. Tras un año de trabajo, propuso a Ochoa un proyecto, muestra de su talante de independencia, para la caracterización de las proteínas inducidas en Escherichia coli infectada por el fago MS2. En el transcurso de esa investigación, tuvo la idea de la estimación, mediante electroforesis, del peso molecular de las proteínas, pero Eladio debía retornar a Madrid para poner en marcha un nuevo laboratorio. Ello hizo necesario solicitar colaboración para realizar experimentos adicionales y escribir un borrador de la publicación. Un mes más tarde recibió, ya en Madrid, el manuscrito esperado. «Tengo recuerdos imborrables de mi estancia en el laboratorio de Severo Ochoa», escribió Margarita. «Nos enseñó, a Eladio y a mí, no solo biología molecular, que desarrollamos y enseñamos en España, sino también su rigor experimental, su dedicación y entusiasmo por la investigación. Seguía de cerca nuestro trabajo y diariamente discutíamos con él lo hecho y lo que pensábamos hacer. Particularmente agradable era el almuerzo, cuando además de hablar de ciencia, se discutía sobre música, arte, literatura y viajes. Después de 3 años de aquella maravillosa experiencia, llegó la hora de regresar. Habría que trabajar juntos, unir fuerzas, pues eran conscientes de las dificultades que les esperaban. Las condiciones para tomar la decisión fueron disponer de un puesto de trabajo en un laboratorio, de un tema y de dinero para desarrollar el proyecto. Poco antes de abandonar Estados Unidos, fueron asistentes privilegiados del Bacteriophage Course, 1966, en los Cold Spring Harbor Laboratories. Precisamente el estudio de los bacteriófagos había dado lugar al nacimiento de la genética molecular en los años 50, mediante el trabajo del llamado Grupo de los Fagos. Eligieron un fago del Bacillus subtilis, denominado Phi29, que Eladio descubrió leyendo una publicación. Tenía 2 características. Siendo muy pequeño era muy complejo y se sabía muy poco de él. En resumen, algo marginal, que no entraba en competencia con los grandes grupos. Consiguieron una muestra del fago. Mientras, habían solicitado sendas becas de colaborador científico en el CSIC, que les fueron concedidas y también, a través de la mediación de Ochoa, una ayuda de investigación proponiendo el fago Phi29 como sistema modelo para estudiar la morfogénesis y mecanismos de transferencia de la información genética. El fago Phi29 es un virus pequeño, pero suele ocurrir que las cosas pequeñas esconden grandes tesoros. Cuando un genoma es casi minúsculo, pero subsiste como tal, significa que tiene que ser muy eficiente para su replicación y mantenimiento, y los genes que contiene han tenido que ser muy bien elegidos. El fago en cuestión es como una versión bonsái de otros bacteriófagos, una suerte de boutique. Una tienda donde no hay de todo, pero sus productos elegidos tienen, sin duda, mucho valor para asegurar el negocio. Phi29 resultó, con el tiempo, un buen negocio. Con el fago, puesto de trabajo y financiación para llevar a cabo su proyecto, retornaron a Madrid en julio de 1967. Tras su regreso y unos años de colaboración, 2 acontecimientos tuvieron lugar. El primero transcurrió en los primeros años de la década de 1970, cuando Eladio decidió invertir toda su formación investigadora en el estudio de la fiebre porcina africana, logrando avances en varios campos de la biología molecular y viral de la enfermedad, que posibilitaron un diagnóstico específico de la misma. Ello permitió a Margarita continuar los estudios del fago Phi29 como un proyecto propio y que, puede decirse, culminó con el tema polimerasa, enzima responsable de la replicación del ADN viral, cuya patente ha resultado la más rentable para el CSIC. El segundo tuvo lugar en 1975, porque Eladio fue uno de los 4 padres fundadores, junto con Federico Mayor Zaragoza, Antonio García Bellido y David Vázquez, si bien el peso lo llevaron Eladio y Federico, del Centro de Biología Molecular, CBM, que supuso otra revolución, en este caso conceptual, de cómo abordar la investigación en centros de excelencia. Si deseas conocer más acerca de nosotros, conéctate a carmeniseveroochoa.es.
Acorde con su trayectoria científica, Eladio tenía una amplia visión de la ciencia. Dedicó la mayor parte de su carrera científica al estudio de los virus. Pero su visión no se agotaba en ellos. Bien al contrario, siempre estaba buscando encontrar problemas biológicos, como él gustaba de llamarlos, en los experimentos concretos. Así, el virus pasaba de ser un fin en su investigación a ser el modelo en el que entender problemas más amplios. Para las generaciones presentes y futuras de investigadores españoles, Eladio Viñuela siempre será un ejemplo a seguir. Su erudición, su capacidad de organización y su creatividad hicieron de él uno de los mejores científicos y el mejor de los hombres. El día de su fallecimiento, Federico Mayor Zaragoza escribió: «Cuantos tuvimos el privilegio de tratarle en diversas etapas de su vida y de su actividad científica y docente, coincidimos en que Eladio fue siempre, ante todo, un ser humano de gran reciedumbre moral, un hombre leal y sincero. La inteligencia agudísima, el rigor profesional, la capacidad de trabajo, la tenacidad que demostró en las más adversas circunstancias y el sentido del humor que nunca le abandonó, le convirtieron en una leyenda viviente en la comunidad científica». Quiero recordar aquí una anécdota que sucedió en un seminario de los que Severo impartía en el CBM y en que estaba presente Eladio. Muestra, creo, el carácter de ambos. En un momento dado de la exposición, Eladio interrumpió al premio Nobel y dijo: «Está usted equivocado, profesor». Se hizo un gran silencio. Nadie hasta entonces se había atrevido a contradecir en público a Ochoa. Este hizo como si no hubiese escuchado nada y siguió con su charla. Pero, transcurridos unos 10 minutos, interrumpió su discurso, se detuvo, se dirigió a Eladio y le dijo: «Tiene usted razón». Eladio fue uno de los científicos españoles de máxima referencia, nacional e internacional. Nació en Ibahernando, en la provincia de Cáceres. Estudió química en la Universidad de Madrid. Realizó su tesis doctoral en el laboratorio de Alberto Sols, en el CSIC, donde conoció a Margarita Salas. Falleció en 1999, a la edad de 62 años. Margarita Salas expiró, a los 80 años de edad, 20 años después, en noviembre de 2019. Eladio y Margarita descansan, lejos de su lugar y municipio respectivos, en el Tanatorio de la Paz, en Tres Cantos, Alcobendas. En su recuerdo, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con la colaboración de la Fundación Margarita Salas, mantiene la Escuela de Biología Molecular Eladio Viñuela Margarita Salas. El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz.